Hoy nos damos una vuelta para ver cómo está La Habana, porque esto es un lujo. Qué saturado nos tiene a los cubanos dentro de Cuba el tema del dólar. Bastante abandonado. Gran cola que está habiendo en estos días. Estoy aquí porque estoy buscando algo en específico. Estos edificios que están completamente deteriorados. Miren, ya estamos sentados. Sé que les encanta este mix de actualidades, precios, lugares, chismes, mandados. Entonces dije, perfecto, me los llevo junto conmigo porque tengo unas cuantas cosas que hacer. Primera parada del día de hoy. Caminar un poco por la mismísima calzada de Palatino. No sé si próximamente tengamos la oportunidad de crear todo un video para acá por el barrio de Palatino. Comenten ahí abajo si les parece bien la idea. Y dije, déjame crear contenido por acá y documentarles un poco de la vida del día a día del cubano. Desde el municipio del Cerro, que hace unas semanas atrás caminamos toda la calzada. Miren, esta intersección, si vieron el video que hicimos de la calzada del Cerro, la recordarán que es justamente de la calzada del Cerro con la de Palatino. Aquí está la calle San Cristóbal. Les estoy mostrando bien tempranito en la mañana lo que es la calle Arzobispo. Andamos por aquí buscando una dirección a la cual tenemos que acudir en este mismo instante. Oigan, a cada rato me sigo encontrando estas casas con estos escudos o estos rostros en la parte de la fachada que me llama muchísimo la atención y me da mucha curiosidad. Si saben algo al respecto del tema, comenten ahí abajo porque me interesa. ¿Saben? Son cosas de la arquitectura de la época que se reflejan, miren. Esto también tiene escudo. Me causa muchísima curiosidad, la verdad. Y en este pedacito del cerro, en la parte de las direcciones de los nombres de las calles, una cantidad de nombres evangélicos en plan San Gabriel, San Tomás, San Salvador, que yo digo, ok. Y por si todavía no saben en qué parte del cerro estamos ahora mismo, estamos caminando por la barriada del Canal. Más que válido ponerles ahora mismo aquí un mapa para que sepan en qué parte de La Habana estamos en este video. Hace rato que no me daba el lujo, porque esto es un lujo, de comprar suco para el refresco de la comida. 100 pesos cada paquete. Esta es la calle Recreo. Y la intersección, ni idea. En muchas partes de aquí del cerro no ponen el nombre de las calles. Y uno como que se pierde. Oigan, aquí entre nos a modo de debate, qué saturado nos tiene a los cubanos dentro de Cuba el tema del dólar. Se los digo porque, vaya, por ponerles un ejemplo, que era lo que iba a hacer precisamente en esta parte del cerro. Ustedes saben lo que es ir a comprar un producto X, el que sea, y que ya de entrada la persona te diga 4 USD y al cambio como está en el toque. Yo me quedo así en plan, ok, porque el problema es que cada día que pasa sigue aumentando el dólar, obvio que eso forma parte ya de la realidad del cubano de forma general. Y si yo voy hoy a buscar un producto que cueste 4 USD a 3.55 pesos cubanos como está el dólar en la actualidad, al momento de grabación de este video, voy otro día y obviamente va a tener un precio completamente diferente y más caro. Pero bueno, cosas que forman parte de nuestra realidad hoy en día. Ahora nos insertamos nuevamente en la calzada del cerro para agarrar un taxi, lo que sea, para movernos al centro de la ciudad.
Bueno, después de un pequeño recorrido que tuve que hacer, estoy aquí justamente en el Hospital Calixto García. Y a modo de mini tour les muestro la fachada, o sea, la parte de adelante del hospital. Y algo que me causa muchísima nostalgia que está por frente al Calixto García, que es este estadio. Y precisamente me causa nostalgia por eso que ven ahí en la pared, los Juegos Caribe. Persona que de una forma u otra pudo disfrutar de las actividades relacionadas con esos Juegos Caribe, sobre todo el tema de la apertura y cierre de los juegos, que comente ahí abajo que quiere respecto. También, a modo de realidad, este estadio está bastante abandonado en comparación cuando yo era estudiante y tenía que visitar este sitio con frecuencia. Y ahora saliendo de Calixto por la parte trasera, llegamos a esta parte de la calle J, que ahora la van a ver un poco vacía, pero siempre está llena, sobre todo de estudiantes almorzando, comprando su comida aquí, y ya pueden darse cuenta que esto está lleno de negocios. Por si todavía no se han percatado, sí, estamos haciendo una pequeña visita aquí al Vedado, por el viejo parque del Quijote. Que ustedes saben que esta parque en específico siempre te vas a encontrar estas mesitas y los cubanos vendiendo souvenirs, todo tipo de cartera, bisutería, prendas. Aquí sacaron ruedos de papel sanitario. Quisimos hacer una parada aquí en este banco para sacar dinero, porque quiero hacer unas compritas que les voy a compartir más adelante en este video, pero ya se pueden estar dando cuenta de la cola que hay. Precisamente hoy no quería dejar de pasar por el Vedado porque me asombró la gran cola que está habiendo en estos días en la parte de Copelia, como pueden ver. También actualizándoles que en estos días se está llevando a cabo la semana de receso docente, para que los niños tengan sus días ahí para descansar. Y entre las pocas opciones que se puede decir que tiene el joven, el adolescente, el niño, para salir y para, digamos, despejar y desconectar su mente, está Ecopelia, de una manera, digamos, económica, para que sea tomarse un helado. De ahí mismo de Copelia cogí un taxi que me dejó en esta parte de línea, en línea y 18. Esta es como la tercera vez en tan poco tiempo que visitamos esta zona específica, pero ahora vamos a estar visitando la antigua fábrica de bicicletas, donde se lleva a cabo una de estas ferias artesanales, y más con motivo de la semana de receso docente. Después, más adelante, les voy a explicar por qué estoy aquí, porque estoy buscando algo en específico y, obvio, aprovechar para documentarles qué están vendiendo en esta feria. Miren, aquí en la entrada, para los niños que están en su semana de receso docente, una parte inflable. Aquí ven unos trampolines. Los niños como se divierten con el trampolín ese. Eso lo van a ver en cada rinconcito de Cuba, un trampolín de esos rentados. Entonces aquí está la parte de la venta. Me encanta sobre todo esta parte, sí, de la venta de artículos de plata. Mira cómo venden aquí Pandora. Este es el árbol de la vida. Esta es la parte del cuero que venden cintos. El objetivo principal por el cual acudí a esta feria era porque estaba buscando un producto en específico que necesitaba, que es, yo lo llamo una cuellera o una almohada para los viajes, porque sí, les adelanto a modo de chisme que pronto, y a lo mejor coincida con la publicación de este video, haremos el primer viaje oficial por toda Cuba en el canal en este 2024. ¿Hacia dónde? Tienen que esperar a la próxima semana y a lo mejor por ahí les dé una que otra pista. Entonces quería venir a esta feria a ver si encontraba estas almohaditas cómodas para el viaje, porque el viaje sí van a ser unas cuantas horas, así que ya por ahí les adelanto que nos vamos a mover muy lejos, muy pero muy lejos. Y entonces quería comprar esa cuellera
para tener una comodidad en el viaje, porque verdaderamente cuando pasan las horas y horas de viaje, ya tú no sabes cómo te vas a sentar en el sillón, porque sí, en el transporte que nos va a mover es una guagua o un bus. Y aquí estamos caminando un ratico por línea, no por la acera de los bus, por la sombra, porque hace un sol. Mostrarles estos edificios que están completamente deteriorados. No hay que ir hasta La Habana para ver este tipo de edificaciones en completa destrucción. Hoy en este video vamos a tener también una parada culinaria que en la actualidad saben, y yo se lo he documentado bastante en muchos videos, no hay tanta variedad en un restaurante o en un sitio así que había como antes, esa comida exquisita culinaria típica cubana. Pero bueno, hoy quería hacer una parada en un sitio aquí en El Vedado, específicamente en 21 y 6, que tiene como nombre El Vamperito. Persona del Vedado que sepa de qué te estoy hablando, comenta ahí abajo. A modo de dato curioso, aparte de que siempre en Cuba es un eterno verano, literalmente en este mes de marzo, abril, hay un destello de primavera aquí en La Habana, que ven los árboles bien frondosos, floreciendo, y se ha visto mucho en estos días. Estamos aquí en la entrada esperando para pasar, y algo que me llama bastante la atención es estos dos carteles con fechas, digamos, significativas de Cuba. Esta ola gigante cuando el huracán Irma, el 30 de agosto del 17, y la restauración del Capitolio, que duró básicamente entre el 2010 y el 2019. Aquí a la espera, en una especie de sombrillitas que hay en la parte de afuera del negocio. Déjenme decirles que el calor está bien fuerte aquí en Cuba. No me canso de decirlo en los videos, porque yo en los videos siempre salgo todo sudado. Pero bueno, yo cuando hice todo el proceso religioso que ustedes saben que tuve la oportunidad de hacer en estos meses, y si no saben de qué estoy hablando, voy a estar en la relación del video para que entren en contexto. Creo que lo hice en el momento justo y preciso, porque ya al momento de grabación de este video ya prácticamente van a ser 4 meses desde que lo hice, y tengo una frescura poder ponerme pullovers, que verdaderamente era algo que necesitaba, porque en este mes de abril, con este calor que todavía no han llegado ni julio y agosto, que cuando lleguen esos meses, vaya, no puedo describir cómo va a ser la sensación térmica aquí en Cuba. Y yo encima con algo como una camisa de mangas largas o con un abrigo, créanme que ahora mismo me estuviese derritiendo. Nos sentamos. ¿Es aquí, no? Miren, ya estamos sentados. Miren la decoración súper bonita, con elementos bien vintage, y eso me llama la atención. ¿Saben? Le da un toque al negocio súper genial. Y está ubicado en todo el negocio. Y aquí les comparto parte del menú para que ustedes dejen su opinión ahí abajo en la parte de los comentarios. Hay comidas, hay entrantes, pueden pausar el video para que vean detalladamente los precios de las cosas. Miren todos los billetes que hay aquí, de todas las nacionalidades. Y el que más me llama la atención es el CUC, el antiguo CUC. Miren, aquí pedimos de primera instancia una limonada frappé con hierbabuena. La limonada se ha vuelto básicamente mi bebida de excelencia cuando salgo a algún lugar a tomar o a picar. Y nos vamos por lo más básico del menú, que es pizza. Restaurante o cafetería en Cuba pues no tenga pizza de menú o oferta. Tenemos una de atún y esta con agrego de jamón. Ahí pueden estar viendo el precio final: 2 pizzas, 2 limonadas con hierbabuena y un vaso de jugo. Casi 4.000 pesos, que cuando sacamos cálculo vienen siendo aproximadamente unos 10 euros, unos 11 euros. Pero independientemente de eso, déjenme decirles que la limonada era un vaso bastante grande, el jugo también, y la pizza está súper buena. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí este recorrido sobre la vida en Cuba. Me apoyarían un montón dejando su me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.